Hola a todos, después de las medidas de dispersión llegan las medidas de forma. Este grupo de medidas permiten distinguir las distribuciones o clasificar las distribuciones de frecuencia según la forma que presenten sus representaciones gráficas. Se pueden dividir en dos grupos, medidas de asimetría y medidas de apuntamiento. Las medidas de asimetría intentan determinar el grado de asimetría de los valores de la variable en la distribución de frecuencias. Primero habría que definir qué se entiende por distribución simétrica. Una distribución simétrica es aquella en la que los valores por pares se encuentran a la misma distancia de la media y se toman con la misma frecuencia, ¿no? Es decir, que si consideramos un eje de simetría a la altura de la media, es como si fuese una especie de espejo y el comportamiento se repite a ambos lados, ¿no? Valores a la misma distancia y con la misma frecuencia. Desde que falle uno solo, ya sea en cuanto a distancia o frecuencia, ya en lugar de simétrica se dirá que es asimétrica. Podemos ver algunos tipos de distribuciones simétricas y así hacernos una idea de cuál es el comportamiento que nos podemos encontrar en las distintas situaciones. Puede ocurrir que la distribución simétrica tenga una única moda, que sea unimodal, y lógicamente si es unimodal, forzosamente tendrá que estar en el centro, ¿no? Porque si no estuviese en el centro, tendría que existir otro que esté a la misma distancia de la media y con la misma frecuencia, y ya dejaría de ser unimodal. Luego la moda está en el centro, con lo cual a ambos lados se situarán los valores a la misma distancia. Una opción puede ser la que tenemos aquí representada, ¿no? Sería una distribución simétrica unimodal y que tiene esta forma, ¿no? Campaniforme. En este tipo de situaciones, ¿qué es lo que ocurre? Que la media coincide con la moda y además, si se fijan, también con la mediana, porque a ambos lados se deja el mismo número de observaciones. Luego, si la distribución es simétrica y unimodal, coinciden las tres medidas. También puede ocurrir que la distribución sea simétrica y tenga más de una moda, por ejemplo que sea bimodal. En este caso sí se permiten dos modas, ya sea, por ejemplo, en el centro, a ambos lados de la media, o bien en los extremos, ¿no? O cualquier otra situación intermedia. Aquí hemos representado estas dos porque serían algo así como los dos casos extremos. Si las dos están en el centro, tendría esta distribución campaniforme, esta forma de campana. Si están en los extremos, tendría esta forma de U, ¿no? Distribución campaniforme y en forma de U. Aquí, como la distribución es bimodal, la moda no la consideramos al comparar, pero sí que coincidirían la media aritmética y la mediana. Ahora la mediana también deja a ambos lados la mitad de los datos y coincide con el eje de simetría que hemos trazado a la altura de la media. Luego, en todas las distribuciones simétricas coinciden mínimo, media y mediana. Si además es unimodal, coinciden esas dos con la moda. ¿Qué ocurre cuando la distribución no es simétrica? Se dirá que es asimétrica, pudiendo ser a la izquierda o a la derecha. Se dice que es asimétrica a la derecha cuando la distribución se orienta más a la derecha que a la izquierda de la media, es decir, los datos están más dispersos a la derecha de la media, como se puede observar en este esquema. Si al contrario los datos están más dispersos a la izquierda de la media, vemos que, o diríamos que la distribución es asimétrica a la izquierda. La distribución se orienta más a la izquierda que a la derecha. Para medir el grado de asimetría tenemos dos coeficientes. Uno es el de asimetría de Pearson, que es muy sencillo, hace la diferencia entre la media y la moda, y según el signo de esta diferencia sabemos si es asimétrica a la izquierda, a la derecha o si es simétrica. Y el que más se utiliza en la práctica, al ser más preciso, es la asimetría de Fisher. G sub 1 es igual a un momento m sub 3 partido por la desviación típica al cubo. Los momentos son valores que caracterizan una distribución de frecuencia. En este caso, el momento de orden 3, m sub 3, tendría esta expresión. Necesitaríamos hallar este sumatorio, con lo cual añadiríamos una columna a la tabla con las diferencias al cubo de x sub i menos la media, multiplicadas por n sub i. Una vez obtenido el total de esa columna, dividimos entre n y obtenemos m sub 3. Y en el denominador a verse la desviación típica, como ya saben, la raíz cuadrada de la varianza, en este caso elevado al cubo. De nuevo el signo nos va a dar o nos va a permitir clasificar la distribución. Si el signo es negativo, diremos que es asimétrica a la izquierda.
Si es positivo, a la derecha. Y si da 0, diremos que es simétrica. El segundo grupo de medidas recoge o mide el tipo de apuntamiento kurtosis. Lo que vamos a medir es cuánto de apuntada es nuestra distribución. Para eso vamos a fijar algunas de referencia. Una, la más conocida en estadística de las distribuciones, que es la distribución normal, que estudiarán en la asignatura de segundo. La siguen pues muchas variables como pueden ser el peso, la altura, etc. Se supone que la mayoría de los datos se concentran cerca de la media y a medida que nos alejamos de la media, los valores se toman con menores frecuencias. Imagínense, por ejemplo, el caso de la altura. La mayoría de los individuos se sitúan en torno a ese valor y habría pocos individuos con más bajos y más altos, ¿no? La mayoría está en torno a la media y hay pocos muy altos y pocos muy bajos. El coeficiente de apuntamiento que usaremos, el de Fisher, viene a ser una evolución del G1, que era el de asimetría. Incrementamos en 1 el orden del momento, ahora pasa a ser m4, y de la potencia o del exponente de la desviación típica, ahora es elevado a la cuarta. Para calcular m4, igual que hacíamos con m3, pero ahora las diferencias hay que elevarlas a la cuarta. Multiplicamos por n sub i, añadimos esta columna a nuestra tabla de operaciones, hallamos el total, dividimos entre n. Una vez obtenido se divide entre la desviación típica a la cuarta, o lo que es lo mismo, la varianza al cuadrado. ¿Cómo se interpreta este coeficiente? Primero, lo que se va a hacer es comparar con la distribución uniforme. La distribución uniforme es aquella en la que todos los valores se toman con la misma frecuencia. Es muy rara de encontrar en la vida real, pero hay casos puntuales en los que ocurren. Si calculamos el valor de G2 y nos da que es menor que 1,8, diremos que estamos por debajo de esta distribución uniforme. La forma que tendría es la de U. La distribución sería en forma de U. Si nos da exactamente 1,8, coincidiría con lo uniforme. Y si está por encima de 1,8, el caso que tienen aquí etiquetado como A, sería campaniforme. Luego, comparando con ese valor de referencia, sabemos si nuestra distribución es en forma de U, uniforme o campaniforme. Una vez que hemos comprobado, por ejemplo, que es campaniforme, podemos ir un poquito más allá y comparar nuestro valor de G2, que sabemos que es mayor que 1,8, con el valor 3 que se obtiene para las distribuciones normales. La distribución normal, ya vimos el esquema antes, sigue la famosa campana de Gauss. El coeficiente G2 que se obtiene para una distribución normal es 3. Si sabemos que es campaniforme, es decir, mayor que 1,8, podemos medir el grado de apuntamiento comparándola con la normal. Si es más apuntada que la normal o menos apuntada que la normal. De esa forma puede ocurrir que sea menor que 3, se dice que es platicúrtica, es menos apuntada que la normal. Que sea exactamente igual a 3, mesocúrtica, igual de apuntada que la normal. Y si es mayor que 3, se dice que es leptocúrtica, más o apuntada que la normal. Luego, comparando con 1,8, sabemos si es forma de U o campaniforme. Comparándolo con 3, medimos de manera más precisa ese grado de apuntamiento en las campaniformes. En la práctica, como les digo, para calcular m3 y m4 tendremos que añadir estas columnas. Diferencia de los valores respecto a la media al cubo por n sub i. Tengan cuidado que puede tomar valores negativos. Y las diferencias a la cuarta por n sub i, ahora ya todos serán positivos. Hallamos los totales, dividimos entre n y el resultado entre la desviación típica al cubo o a la cuarta. E interpretamos su indicador, ¿no? Por ejemplo, aquí si G1 nos da 0,69, diremos que es asimétrica a la derecha. Y si G2 nos da 2,03, al ser mayor que 1,8 diremos que es campaniforme. Y además, al ser menor que 3, será platicúrtica, menos apuntada que la normal. Un saludo y hasta el próximo vídeo.